Muy buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante que interesa a la sociedad en pleno. La pregunta es, ¿qué es la logopedia? La logopedia es prácticamente es una ciencia y a la vez es un arte. La logopedia se dice que es una ciencia porque contiene todo un contenido, valga la redundancia, un contenido científico de formación. Y es un arte porque se caracteriza por la creatividad del terapeuta. Es decir, que la logopedia tiene la función principal de ser ciencia y arte a la vez. La logopedia es una ciencia que sirve para atender casos específicos referidos y relacionados con las alteraciones del lenguaje, con los problemas del lenguaje, con los problemas del habla, con los problemas de la lectura y la escritura, lo que significa es un área científica que pertenece prácticamente al área de la salud, ¿no? Porque aborda problemas tanto de niños, jóvenes y adultos que han presentado o presentan antecedentes referidos a la comunicación. La logopedia está fundamentalmente orientada a tratar casos que tienen alteraciones en diferentes niveles comunicativos. La logopedia es una profesión que se encarga de atender precisamente los problemas del lenguaje de los niños, de aquellos niños que tardan en hablar, de aquellos niños que dejan de hablar o de aquellos niños que no hablan bien. La logopedia es la especialidad que está orientada a solucionar estos problemas del lenguaje comprensivo, del lenguaje expresivo y también por su parte aborda problemas, trata problemas referidos a la voz. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la voz? Problemas que están orientados, dirigidos a las cuerdas vocales, problemas respiratorios, problemas de deglución, problemas de masticación, o sea, los problemas de alimentación. Y por lo tanto, aquí vamos a ver un mundo de personas que suelen presentar estos problemas por ciertos descuidos, por una mala práctica, un mal ejercicio muchas veces de la voz. Daños a veces inclusive irreversibles de las cuerdas vocales, daños que en algunos casos pueden afectar inclusive el componente emocional, el componente psicológico de las personas. Prácticamente la voz es un instrumento de viento, donde la epiglotis bloquea en algún momento aquel lugar cuando ingerimos alimentos y no se pasen a los pulmones. Es decir, la voz tiene la participación de muchos órganos, de muchos músculos. Por ejemplo, tenemos los músculos maceteros, el músculo orbicular, el músculo bucinador, la borla de la barba, y prácticamente está también los 17 músculos que la componen a la lengua. La lengua, el órgano más fundamental y más importante, diríamos así, para la producción del lenguaje en los niños. Entonces, ¿quiénes acuden al logopeda? Niños que no hablan, niños que hablan mal o dejaron de hablar, por algún problema evolutivo, por algún problema maduracional o también por algún problema de lesión cerebral. Entonces, en nuestro medio boliviano, el problema más frecuente es aquellos niños que no hablan oportunamente. Empiezan con su lenguaje a partir de los 4, 5 y a veces 6 años de edad cronológica, cuando sabemos muy bien que según el desarrollo evolutivo los niños deben empezar a hablar a los 2 años. Estudios que he realizado en la población boliviana me ha permitido detectar problemas como que los defectos de la articulación, los retrasos en el lenguaje, inciden directamente en el aprendizaje de la lectoescritura. 7 funciones se ven afectadas en el desarrollo intelectual por falta de lenguaje: la atención, la concentración, la memoria, el análisis, la síntesis y las capacidades de codificar y decodificar, que posteriormente estas funciones son esenciales para el desarrollo intelectual en los diferentes grados y edades que la persona va alcanzando progresivamente. Estos problemas, según este estudio, he podido ver
que son generalmente ocasionados por una cultura de sobreprotección que tienen las familias bolivianas. Una cultura de hacer que el niño sea más dependiente en sus funciones, en sus funciones intelectuales, en sus funciones motrices. Esa dependencia del niño se ejerce principalmente porque se prolongan fases que son propias de la primera infancia, como la fase oral, la fase anal, y yo le llamo la fase umbilical, porque el ombligo se convierte hoy en un cuerpo físico que es la madre o el padre o la abuela con quien el niño suele dormir. Y prácticamente su vínculo de apego se prolonga hasta más allá de los 2 años y este niño consecuentemente pretende seguir siendo aquel bebé que ha ocupado un lugar importante en la familia, cuando ya tiene una edad suficiente para ser considerado un niño. Lo propio la fase oral, prolongando el biberón, prolongando la mamadera que muchos llamamos, o el mismo pecho materno, haciendo que el niño prolongue por más de lo necesario el placer oral. Y paralelamente, adicionalmente al problema de madurez emocional y psicológica del niño, se alteran órganos como ser el velo del paladar, la capacidad de vibración de la lengua, sus 17 músculos no desarrollan eficientemente como para empezar a producir fonemas sonoros como la R, la L. Entonces existe una lengua media perezosa porque estimula más los músculos destinados a la succión. Luego tenemos los pañales, la fase anal, el placer anal que el bebé siente para un proceso de adaptación muy necesario, pero que también en nuestra cultura suelen prolongar el uso del pañal hasta más allá de los 2 años. Estos elementos, claro, psicológicos y evolutivos prolongados en la edad de un niño generan cierta inmadurez emocional, cierta inmadurez psíquica en el niño, no alcanza una independencia suficiente como para poder empezar a desarrollar y procesar información y por ende el lenguaje se ve afectado. El lenguaje empieza a fluir a partir recién de los 5 o 6 años. Es verdad que el niño puede hablar, inclusive sin un tratamiento. El problema radica en el que en esta tardanza de la aparición del lenguaje, otras funciones cognitivas superiores se ven afectadas, también se ven retrasadas. Entonces, resumiendo, el logópeda es aquel que atiende todos estos problemas del lenguaje, ya sea por un origen funcional, periférico, por un origen central, es decir, por un daño cerebral. Pero también atiende problemas de voz en personas que no saben cuidar la voz, personas que esfuerzan, como ser los cantantes, están ahí los comunicadores sociales, los periodistas, que hacen un mal uso de la voz, o personas que han sufrido a veces un aneurisma, un daño cerebral que ha afectado directamente a la voz. Hay posibilidades de rehabilitación, hay posibilidades clínicas para poder rehabilitar las alteraciones de la voz, es decir, del habla, de la articulación, de la respiración y de la deglución. ¿Con quiénes trabaja el logópeda? El logópeda trabaja generalmente codo a codo con el neurólogo infantil, trabaja con los pediatras, trabaja con el otorrinolaringólogo para ver casos justamente referidos a las alteraciones de la voz y de la respiración, con el tema de los cornetes, con el tema de las cuerdas vocales, con el tema de la mastigación y la deglución. Pero también trabaja coordinadamente con el ortodoncista, porque existen dislalias, existen problemas de articulación muchas veces por desajustes y desequilibrios a nivel de las articulaciones cóndilo-mandibular, porque los cóndilos provocan muchas veces un excesivo crecimiento y generan mordidas abiertas, mordidas cruzadas, donde el ortodoncista ejerce una fuerza, ejerce un trabajo minucioso para poder corregir la mordida y la buena oclusión de las personas. Entonces, estos casos requieren de una terapia logopédica, una terapia de praxias orofaciales para equilibrar toda la musculatura que va trabajando también el ortodoncista y se desequilibran muchas veces con el uso de ciertos aparatos. Aparece la respiración bucal, aparece la deglución atípica y todos estos elementos musculares son necesarios corregirlos a tiempo, porque un trabajo de ortodoncia altamente costoso puede terminar con unas recidivas que con el tiempo el trabajo resulta ser insulso, porque
existen recidivas por la mala respiración o por la mala deglución. Todos estos elementos son parte de sesiones clínicas que el logópeda debe atender en consulta privada o en consulta institucional. Lo importante es dar a conocer que estos hechos en nuestro medio todavía no son muy conocidos por los propios profesionales que están dedicados a la ortodoncia, a la otorrinolaringología, a la neurología infantil. El lenguaje es un elemento fundamental que debe ser trabajado por profesionales de manera interdisciplinaria y multidisciplinar, porque el desarrollo del lenguaje es el indicador más importante para ver el desarrollo, en qué condiciones se encuentra el desarrollo intelectual de un niño, que es prácticamente la base del desarrollo intelectual en el futuro de una persona adulta. Entonces, aquí vamos a atender, por ejemplo, problemas conocidos como las dislalias, las disartrias, dislalias simples, dislalias múltiples, las disartrias, que ambas son problemas de articulación, unas generadas en origen central y otras generadas a nivel periférico. Están las hipolalias, o sea, los miedos de hablar, están las afasias, están las disfasias, están las dislexias, que también son problemas de comunicación, tanto oral como escrita. Lectura y escritura son problemas que competen al logópeda para ser atendidos. Entonces, todo este panorama tan grande sobre la terapia del lenguaje, sobre la terapia de la voz y sus vínculos que tiene con otros profesionales, vale la pena ser recalcados y vale la pena ser orientados a una sociedad que emerge en el mundo científico, en el mundo de la ciencia y las nuevas especialidades. Es necesario que la población sepa dónde acudir cuando tiene un niño que no habla bien, que no habla oportunamente, está tardando en hablar, porque no es tan simple decirle a un padre de familia: no se preocupe, su hijo va a hablar nomás. Es importante hacerle conocer que también debe tener ciertas precauciones, tomar medidas precautorias, para ver que ese niño hable oportunamente y de qué manera viene garantizando también el desarrollo de su inteligencia. No es decirle va a hablar nomás. Muy frecuente profesionales encargan a los padres y consuelan a las familias diciéndoles que no se preocupen y que este niño va a hablar nomás. Señores profesionales, señores padres de familia, sociedad en pleno, deben saber que los niños tienen que empezar a hablar a los 2 años y existen niveles, existen formas de que este niño pueda prever retrasos en el lenguaje, para prever retrasos en su inteligencia, prever retrasos en su aprendizaje y su rendimiento. Señores, el desarrollo del lenguaje es tan importante como lo es el que un niño aprenda a caminar oportunamente. No es fácil que un padre reciba la noticia y que le digan: mi hijo no camina, tiene 3 años y no camina. Es alarmante, a simple vista alarmante que un niño no camine a los 3 años. Pero parece normal recibir la noticia que un niño a los 3 años o a los 4, inclusive 5 años, no hable todavía. Entonces, esto es un tema de concientización social, de concientización de las familias, para darle la relevancia y la importancia de prever, de atender y tratar todos los problemas de comunicación, tanto en niños, jóvenes, adolescentes y adultos, porque también se presentan los problemas tanto a nivel comprensivo como expresivo del lenguaje. Con esto hemos tratado de resumir un tema tan importante para la sociedad y un tema tan importante para los profesionales, y sepamos abordar los problemas de manera conjunta. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad.